Bendito es el nombre del Dios eterno. Aprovecho que están de pie y vamos a pedirle permiso a los cielos para hablar de este evangelio, de esta buena nueva que Yeshua nos ha dejado. Para eso saben que la oración de todo discípulo es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bendito. Bien, tomen asiento. Ahora sí tomen asiento. Tomen asiento. Vamos a ver. Bueno, me presento a las cámaras. Soy el pastor Adolfo Cataldo, del Ministerio Monte Santo, acá desde General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Pertenezco a la red Monte Santo, que la casa matriz está en Mendoza. Lisandro Moyano 1550, está presidida por el apóstol David Neyer, que es nuestro mentor. Ya hice las presentaciones, le doy la bienvenida a Wilson, Julián, ya que somos conocidos, José, Ludmila, los Josés. Bienvenidos y perseveren. Dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Para poder lograr... en sí, en ese seminario de vida es como que justamente se te implanta una semilla de vida. ¿Querés vida? ¿No querés repetir historia? ¿Querés una vida nueva? Seminario de vida, te lo aconsejo. Y si vos estás ahí escuchando también, cualquier cosa, te comunicas ahí al privado y nos ponemos en contacto. Hoy comenzamos el libro de los Hechos, que dice Hechos de los Apóstoles, conocido, pero también es conocido como Hechos de Yeshua y el Espíritu Santo, o como Hechos del Espíritu Santo. Este libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Terminamos el Evangelio de Lucas el Shabbat pasado y ahora continuamos con su escrito. O sea, como que quien dice cambia el nombre, pero es el mismo escritor. ¿Por qué cambia el nombre? Porque ahora lo vamos a ver. Yo los invito a que abran su escritura en justamente Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 11. ¿Sí? Dice, ¿lo tienen? Hechos capítulo 1, del 1 al 11. Hechos capítulo 1, del 1 al 11. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Yeshua comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron,
Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que los ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Amén. Esa es la lectura del Evangelio. Acá nombra en el capítulo 1 acerca de un Teófilo. ¿Lo leyeron? ¿Sí? El nombre Teófilo significa amigo de Dios o amante de Dios. ¿Sí? O sea que este nombre, Teófilo, entonces significa amigo de Dios o amante de Dios. Este nombre representa al alma que ama la verdad divina y busca entender el propósito eterno. O sea que, fíjense ustedes que la transición entre Lucas y Hechos no es solamente algo literario, sino es una conducción, una iniciativa para llevarnos a lo que de Lucas a Hechos, a lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. El relato del Mesías habla del relato del Mesías y la vivencia de los discípulos en su espíritu. Nosotros leíamos en Lucas, o estudiamos Lucas, que nos hablaba acerca de todo el Mesías, todo de Jesús, de Yeshua, todos sus milagros, todo su caminar. Y en Hechos vamos a ver justamente al Mesías desde los discípulos, por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que establece este comienzo. Y antes de seguir, pregunto, ¿hay algún discípulo de Yeshua acá? Acá hay dos opciones. O sos discípulo de Yeshua, primera opción, y la segunda, ¿alguien se anima a decir, si no sos discípulo de Yeshua, ¿de quién sos discípulo? De Hasatán, el padre de la mentira. Porque si vamos al comienzo, en Deuteronomio, es clarísimo Dios que dice, yo te pongo entre dos caminos. Vos elegís el camino de la vida o el camino de la muerte. ¿Hay un tercer camino? O sea, o sos discípulo de Yeshua o sos discípulo del adversario. Del adversario. De Hasatán. Por eso sean astutos, porque saben que todo signo corporal, yo les tomo un tiempito a los que ya lo saben, todo signo corporal es leído por el enemigo, porque Hasatán, el enemigo, Satanás, el diablo, el coludo, no sé cómo lo conoces, el cachudo, no sé cómo, te ve, no conoce tus pensamientos como el Eterno. El Eterno conoce tus pensamientos, conoce todo, pero el enemigo, igual decir, que Satanás es omnipresente, no. Vieron que dice la palabra que cuando fue echado del cielo, con su cola arrasó con la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Lo saben algunos? El que lo sepa diga, sí, lo sé. Esos son demonios, ¿sí? Son demonios que andan dando vueltas porque son seres espirituales. Acá tenemos los ángeles del Eterno y están los espías, los demonios. O sea que los demonios te están mirando. A la hora de la palabra, cómo te comportas, decir, listo, este flaco me sigue perteneciendo. O esta flaca me sigue perteneciendo. Pero cuando vos decís, soy discípulo de Yeshua, dice, apa, no vamos a poder hacer con ellos lo que se nos da la gana, porque han decidido por la luz. Y cuando hay luz, las tinieblas desaparecen. ¿Sí? Por eso sean sabios. Al menos
para que los demonios vean, porque no conocen lo que hay en su corazón, pero sí su actitud. Dios conoce lo que hay en tu corazón, pero el diablo no. Pero para que no te siga vapuleando como lo ha hecho durante tanto tiempo, o sea, tratándote como te ha tratado, voy a decir, soy discípulo de Yeshua. Y entre esa confesión, también va a decir, pero estoy mintiendo. No, porque lo estás confesando con tu boca. O sea que automáticamente tu alma va a empezar a obrar de acuerdo a un discípulo. Vos accionaste tu confesión de fe y, o sea, matás 2 pájaros de un tiro. Con esa confesión de fe, corres al diablo y te convertís en discípulo de Yeshua. Sigo, porque esto es para aquellos que realmente aman. A ver, a lo mejor si venís de alguna iglesia evangélica pensás que, no, pero o sea, yo no quiero ser discípulo, yo quiero ir y sentarme. No, pero el ser discípulo es aquel que sigue los pasos del maestro, o sea, que es el que imita a Yeshua, que es lo que tiene que hacer cualquiera que diga que es hijo de Dios, cualquiera que se congregue en una iglesia, cualquiera que lea la Escritura, ¿para qué lee la Escritura? Para conocer cómo era Yeshua. ¿Y para qué lo quiere conocer? Para seguir sus pasos. Por eso, discípulo es aquel que reconoce a Jesús el Cristo o Yeshua como su Señor y Salvador. Discípulo es aquel que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén, ya lo sabemos. Por eso el paso del Evangelio que estábamos viendo en Lucas, un evangelio externo pasa a un evangelio interior, o sea, a algo que nace desde cada discípulo, vuelvo a decir, porque por medio del Espíritu Santo, Yeshua está en nosotros. El discípulo es llamado a pasar de ser oyente de las obras de Yeshua, que fue durante todo Lucas, a ser portador de su presencia, o sea, a ser continuador de sus acciones. Nosotros oíamos lo que hacía Yeshua, pero ahora ya no somos simplemente oyentes. Nosotros ahora continuamos con esos milagros que hacía Yeshua, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios. Eso es lo que nosotros nos convertimos en este tiempo, lo que nos marca a Hechos, cómo debemos ser, cómo tiene que ser un discípulo. Lucas inicia el libro de los Hechos destacando que su primer tratado, el Evangelio de Lucas, es justamente un relato de todo lo que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. O sea que esto implica que la obra de Yeshua no concluyó con su ascensión, o sea, no terminó la obra de Yeshua cuando los discípulos lo vieron subir entre las nubes, que era lo que quería que vieran. No terminó ahí, no es que él se fue y terminó, sino que continuaba a través de la asamblea de primogénitos, guiada por el Espíritu Santo. Su obra no terminó cuando subió y se sentó a la diestra del Padre. Su obra continúa con cada uno de ustedes, que están dispuestos a morir a esa inclinación al mal, a esa inclinación a la animalidad, y están dispuestos a ser realmente hijos de Dios. Porque eso ya lo hemos entendido, no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es el que obedece al Padre. O sea que este concepto subraya la participación activa de los creyentes en la misión divina, siendo instrumentos de la presencia viva de Cristo en el mundo. Sos un instrumento, decirle al de al lado, vos sos un instrumento de Cristo, decirle. ¿Qué estás esperando para activarte? Decirle. Porque todo instrumento cuando no se usa se oxida, decirle, y se vuelve inútil. Y cuando no se usa y se oxida, una tijera se oxidó y ya después no sirve, ¿cierto? Una pala oxidada ya cuesta más para enterrarla en la tierra porque el óxido no te deja que corra bien. Y no sé, a ver qué otra herramienta. ¿Entiende? Se entiende que al que te dijo que no tenés que dejarte oxidar, ¿entendés? Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. O sea que la presencia viva de Yeshua en nosotros es nuestra influencia para tener poder.
¿Quién no quiere tener poder? Pero no el poder de ser, no sé, ¿cómo se llama? Sí, yo estoy, no sé, con el Thor, con el martillo. Había uno que decía, yo tengo el poder, no me acuerdo. He-Man, claro, ¿viste? Yo estoy hablándole de mi época. Los jóvenes dicen, He-Man, ¿quién es ese? ¿Quién es? Yo tengo el poder, o sea, no es ese tipo de poder. El poder, ¿sabe cuál es el poder más poderoso que tiene el ser humano? ¿Sabe cuál es la persona más fuerte? ¿Cuál es el ser humano más fuerte? A ver, yo le digo, piensa en el ser humano más fuerte. ¿Qué se les viene a la cabeza? A ver, alguien que me diga, a ver algo. ¿Eh? ¿Quién? Sansón. Pero fíjense que a la larga fue Sansón, no Sansón. O sea, se imaginan un tipo fortachón, un tipo que yo me la banco. Cuando te digo a alguien fuerte, ¿sí? Alguien que tiene fuerza, alguien que es poderoso. ¿Sabe quién es? O sea, eso está bien para allá afuera, para el sistema. Pero en lo espiritual, la persona más poderosa, ¿sabe cuál es? La que tiene dominio propio. Esa es la persona más poderosa. Por eso el Espíritu Santo de Dios te da poder, porque te da dominio propio. No es que te da la fuerza para ir y matar a tu suegro, no sé a quién le tenés bronca. No. O al pastor, muchos ahí están, dicen, no. El poder de justamente perdonar, porque tenés que tener poder para perdonar. El poder de tener dominio propio, decir, pero esto le desagrada al Señor. Esto yo sé que estoy ofendiendo a Dios y no lo voy a hacer, no lo voy a decir. El tener poder de frenar su lengua. Porque la lengua, ustedes saben que es el enemigo más poderoso que tiene el ser humano, porque la lengua es la perdición del ser humano. ¿Cuántas veces has prometido y no has cumplido? ¿O cuántas veces has soltado maldición sobre alguien? Y ustedes saben que por más que le digan, perdóname, no, ya fue soltado. O sea, las palabras no se pueden volver. Las palabras, una vez que las soltaste, ya fueron dichas. Por más que digas, perdóname, era un momento de enojo, o a veces las parejas allá afuera dicen, y si sabe cómo me pongo, ¿por qué me hace? No, lo dijiste, dicho está. Pediste perdón y está bien, te va a perdonar. Pero ya las plumas, hay un relato de que dice, o sea, alguien que hacía referencia a lo que es soltar palabra y por más que pidas perdón, es como dice, agarrar una almohada de pluma en un día de viento, la rompes, las plumas que hacen, se vuelan todas. Y vos podés juntar todas las plumas y volver a armar, porque si, ay, me arrepentí, no la quise romper a la almohada. ¿Podés armar la almohada como estaba? No. Lo mismo es cuando vos decís palabras, cuando maldecís con tu boca, cuando decís palabras, ya no, por más que te arrepientas, que pidas perdón, ya fueron soltadas, ya marcaron, ya penetraron. Por eso el Espíritu Santo nos da ese poder de tener dominio propio. ¿Y el dominio propio qué es? Tener dominio sobre mí, sobre mi forma de hablar, sobre mi forma de actuar. Por eso aquí se establece el principio del gobierno celestial por medio del Espíritu. Eso es tener el poder. No se trata solo de recordar lo que hizo Yeshua, sino de extender su reino mediante el poder de su mismo Espíritu. Eso es lo que habla Hechos. No recordar pensar, me imagino cómo habrá sido que fue llevado en las nubes. No es simple, no nos está diciendo que es para recordar eso, sino para que nos activemos en ese poder para extender el reino de Dios. ¿Alguien está dispuesto a extender el reino de Dios? Yo quiero ser eso. Yo quiero ser parte de eso. Y bueno, por eso estoy acá, por eso me hice 1400 kilómetros, porque Dios me llamó sin saber.
sin saber esto. Es más, cuando llegué estábamos todavía no estábamos en el garage. Estábamos en un comedor ahí, un grupito de... ¿Cuánto éramos? Miriam, René, ¿cuánto éramos? Y digo, ¿y qué? Después pasamos al garage, más grande. Ya saben la historia del garage, que estirábamos las manos y tocábamos las paredes y que orábamos para que se tirara. Después pasamos a otro lugarcito más grande y después llegamos acá. Y no es para envanecernos, sino porque Dios quiere que extendamos el reino. ¿Para qué lugar más grande? Para que entre más gente. Porque yo esta mañana, porque yo en la mañana, yo me levanto los Shabbat y me pongo a meditar, no sé si usted hace lo mismo. Y me vino un recuerdo escuchar de plantar estacas. Alguien que ha ido a iglesia evangélica tiene que haber escuchado de plantar estaca, ir a tal lugar a plantar una estaca. No sé, César, ¿vos lo has escuchado eso? Y plantar una estaca y a veces era literal, agarraban una madera y la clavaban. Era plantar estaca. Y el Señor esta mañana me decía, qué ridículo que son mis hijos. Porque yo no me refiero a esa estaca. Porque, por ejemplo, en Partido Pueyrredón tenemos una estaca, o 3 estacas, o 2 estacas. ¿Quiénes son? Es Miguel, Nancy, Ludmila. Esos son estacas. Son personas que quieren de la presencia de Dios. Esas son estacas. Estaca que en ese lugar, porque los que, no sé si alguien ha plantado árboles a través de una estaca, de una madera, a eso se refiere la estaca, que esa estaca empiece a crecer y empiece a fructificar. A eso se refiere el tema de estaca. Y nosotros, por eso, cuando decimos vamos a extender la estaca del reino de Dios, también es otra frase que he escuchado mucho en el ámbito de iglesia evangélica, extender la estaca del reino de Dios es ir, por ejemplo, yo quiero extender la estaca del reino de Dios a, no sé, ponerle a Maipú. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a Maipú a predicarle a una persona, que se convierta esa persona, que tenga la visión del Santo Monte de Dios, no del Ministerio Monte Santo, sino del Santo Monte de Dios, y esa es una estaca para que se extienda el reino de Dios. Y eso es lo que nos manda Hechos, nos manda a extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, hermano, no es que, como lo veíamos el Shabbat pasado con el tema de Barrabás y Yeshua, no es que lo vas a extender a través de la revolución. El reino de Dios es espiritual, es espíritu, o sea, porque nosotros somos espíritu, por eso somos esa estaca espiritual. Decirle al de al lado, soy espíritu, aunque sos tan carnal, pero soy espíritu. Soy espíritu, aunque obres como alguien carnal, pero soy espíritu, que tenés un cuerpo y un alma para manifestarte, pero somos espíritu. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos una estaca del reino de Dios y donde nosotros nos movamos estamos extendiendo el reino de Dios. Pero tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para poder proclamar. Acá estuvo 40 días Yeshua con ellos, ¿sí? ¿Recuerdan eso? El número 40, de los 40 días que estuvo Yeshua con ellos, ustedes saben que estuvo 40 días con ellos, y faltando 10 días, Él ascendió a los cielos y le dijo que no se movieran, es lo que leíamos recién. El número 40, o sea, 40 días está que entre la resurrección justamente y la ascensión, alude al proceso de transición y maduración espiritual. Ustedes saben del número 40. Moshe en el Sinaí, ¿cuántos días tuvo? 40 días. Yeshua, Jesús el Cristo, cuando fue tomado por el Espíritu y fue llevado al desierto, ¿cuántos días tuvo? 40 días. ¿Cuántos años tuvo dando vuelta el pueblo de Israel en el desierto? 40. O sea que el número 40 es algo que alude al proceso de transición y maduración espiritual. Nosotros estamos en un proceso de maduración espiritual. Y en este conteo del Omer es cuando más lo tienen que hacer, hermanos. Para que cuando lleguemos a Shavuot o la entrega de esa Torah, no seamos como el pueblo de Israel, que despreciemos la Torah. O peor aún,
que con la Torá practiquemos hechicería. ¿Por qué? Porque si no está el Espíritu Santo, la Torá se usa para muerte, porque la letra sola mata, más el Espíritu vivifica. Por eso es tan necesario que se esfuercen a hacer el trabajo estos 49 días, que ya nos quedan menos. Estamos en el día 15, hoy entramos. O sea que quedan 30 y pico. 34. Y a los 35 días estamos en Shavuot. Por eso, ¿sí? O sea, no lo hiciste bien, no importa. O sí importa, qué pena, pero esforzate y empezá a hacerlo a partir de ahora. En esta tercera semana, empezá a hacer el conteo del hombre para que vos que te gusta tanto leer la Torá, para que tengas justamente el poder del Espíritu Santo y no hagas como el pueblo de Israel. Recibieron la Torá y ¿qué hicieron? Becerro de oro. Cuando no está el Espíritu Santo, usás lo que conoces como idolatría. Cuando no está el Espíritu Santo, tomás versículos sacados de contexto para justificar lo que vos querés decir. Para que justamente respalde tus caprichos o no sé, o capaz que estás haciendo proselitismo de vos mismo y sacás texto fuera de contexto porque no sos guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando sos guiado por el Espíritu Santo, la Torá la usás justamente, ahí es como dice Yeshua, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, para separar lo puro de lo impuro. Por eso es tan necesario de que, hermanos, y no nos queda mucho tiempo, jovencito dice, oh, pero qué aburrido, ajá. Salí a la calle y no sabes si vas a estar vivo mañana o pasado. Y hoy cada vez más y más accidentes hay. No sé, ahora me enteré que en una moto chocaron, una chica lo encerró, no sé, al muchacho creo que lo llevaron a Mar del Plata porque tuvo un golpe fuerte en la cabeza. Porque como se creen dueño de la vida, andan sin casco. Y el que se murió, es mentira eso que se pueden bautizar por vos para que seas salvo. Te morís rechazando a Yeshua y te vas derecho al lago de fuego. Te vas derecho al lago de fuego. Te vas a una muerte eterna. No es que, y no, me muero y listo, se acabó. ¿Vieron como esas pobres personas que se quitan la vida pensando que se acabaron los problemas? No. No es nada lo que estaban viviendo acá a lo que van a vivir en el tiempo de resurrección. Porque se convirtieron en asesinos, porque quitaron algo que no le pertenecía, porque tu vida no te pertenece. Y si vos decís que sí, mostrámelo en un versículo que diga el Señor que tu vida te pertenece. La vida le pertenece a Dios. ¿Reconocen que tu vida le pertenece a Dios? ¿Reconocen? Qué poco que dicen amén. Bien, los discípulos gritarían, amén, mi vida le pertenece a Dios, pero otros, amén, no sé, la verdad no sé si mi vida le pertenece a Dios, porque aún sigo pecando, aún sigo... No voy a seguir. Continuamos. O sea que esta ascensión, ¿de qué nos está hablando? Que es el tiempo en que la vieja visión se purifica para recibir la dimensión celestial. Lo que Yeshua ya hizo en Lucas, dice que nosotros mayores cosas haremos. Y hablando justamente de lo que le decía, el reino de Dios no es un lugar, sino una condición del alma. O sea que es el reino celestial que desciende al alma dispuesta. El reino de Dios está, cuando rezamos al Padre Nuestro, que el reino de Dios venga a nosotros, no es que viene, o sea que es algo, no sé, como la carpa de un circo, viene y se establece. No, viene a cada alma dispuesta a negarse a sí mismo. No se vayan de Jerusalén, dice Hechos 1:4, el consejo. Acá, Jerusalén o Jerusalén, que es en hebreo, es el símbolo del centro espiritual del alma. Por eso cuando rezamos la Shema lo hacemos hacia el este, hacia donde está ubicado Jerusalén. O sea, no se trata de una ciudad geográfica la que está hablando Yeshua,
sino de un lugar interno de alineación, un lugar interno donde hay shalom, donde hay paz. Por eso es lo que antes de actuar o antes de predicar, el alma necesita esperar. Y eso es lo que le dijo Yeshua. O sea, este verbo, el esperar, en hebreo es yakhal. Yakhal es Y-A, de kilo, J-A-L, que implica una esperanza activa, una apertura interior al movimiento divino. El esperar no es quedarte, voy a esperar, me voy a acostar un rato, porque no sé, como por ejemplo a alguien le dijeron, te paso a buscar a las 6 de la mañana y después le dicen, no, mira, te voy a pasar a las 8, bueno, me acuesto un ratito a esperar. No, este esperar es activarte, es moverte en oración, es buscar justamente cada vez más la presencia de Dios. Porque la paciencia es la dimensión espiritual que no es pasividad. La paciencia no es pasividad, sino que es gestación del poder. Cuando vos sos paciente, está gestándose el poder en vos. Vuelvo a decir, paciencia no es pasividad, pero una paciencia de no quedado, sino de estar orando, estar esperando en Dios. Orad, vos haces lo que tenés que hacer, pero estás paciente. Aldo aprendió a ser paciente. En un principio lo sabemos ir a visitar y antes que le pasara todo lo que se vino después, era impaciente. Ahora aprendió a ser paciente. Él sabe que Dios va a terminar la obra en su tiempo. Y cada logro, porque así cada logro lo valora más. Pero cuando vos sos impaciente, los logros de Dios, los avances o los logros que estás logrando en Dios, no lo valorás. No podemos avanzar si no permanecemos en ese centro interior donde el Ruach HaKodesh se revela, en ese lugar, en ese templo. Porque el templo, ¿dónde dice el único lugar que puede habitar Dios? A ver, ¿alguien señala el único lugar que puede habitar Dios? El que no señala dice, yo no soy digno de que entres a mi casa y se cree católico y dice, por mi culpa, por mi culpa. No, todos tenemos un templo. Todos somos templo. Todos somos templo. De ahí en más, ¿quién habita en ese templo? Ya es problema tuyo. Por ejemplo, si eres discípulo de Yeshua, el que habita en vos es el Dios eterno. Si no eres discípulo de Yeshua, el que habita en vos es el ego, las cosas a mi manera, el que placer por placer mismo. ¿Y a mí qué me van a venir a decir? ¿Y quién me lo va a prohibir? ¿Han escuchado eso, los chicos eso? ¿Y a mí quién me lo va a prohibir? Hasta que se llevan una pared por delante y se arrepienten de cada palabra que dijeron. Jovencitos, ¿saben lo que me decía un muchacho de Fava? Dice, qué bueno porque esa iglesia está llena de jóvenes. Yo digo, qué bueno. Porque qué bueno que sean jóvenes transformados y no que lleguen como llegué yo a los 35 años, o sea, llegar 35 años que perdí de mi vida, que no pude hacer nada porque no conocía a Dios. Yo recién a los 35 años conocí a Dios. Así que, mirá vos, yo recién lo miraba al morocho acá, cuando hablé con él, y yo digo, wow, o sea, 10 años más y puede estar en las naciones, puede estar pastoreando. ¿Porque cuántos años lleva? Y va a tener ¿cuánto? 30 años. 31. ¿Cuántos años tiene? 22, 32 años. Mira, o sea, antes de que yo conociera al Señor, vos ya vas a poder estar en las naciones predicando, pastoreando. Y cada uno de ustedes también. No crean que eso es imposible para ustedes. No crean que vos naciste para andar en la camioneta comprando verdura en las quintas. No, naciste para algo más. No naciste para juntar plata no, para algo más. No sé a quién estoy hablando. La ascensión es como una revelación profunda. Porque no lo miremos con ojos, vuelvo a decirle, no sé, por no decir evangélico, porque nosotros también somos evangélicos porque proclamamos el evangelio. No sé cómo decir, con eso, que de leerlo como algo, un relato, un libro de historia. Es más, yo creo que cuando vos lees una novela o un libro de ciencia ficción, te metes más en la escena y en lo que estás leyendo que cuando lees la escritura.
te imaginas más el entorno, el contexto, que cuando lees la Escritura. Por eso, tal vez no logran entender que la ascensión es una revelación profunda que Yeshua nos está enseñando. En el versículo 9 habla de esa revelación. Dice el versículo 9, dice, a ver, necesito gente que esté ahí con el micrófono y que me ayude. Después de decir esto, Yeshua fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Amén. O sea que el versículo 9 se menciona que Yeshua fue levantado y una nube le ocultó a los ojos de los discípulos. ¿Dice eso? ¿Dice eso? Sí. Dice que una nube lo ocultó a los ojos de los discípulos. La nube justamente es un símbolo en la Sagrada Escritura que representa la presencia de la Shejinah, la presencia divina. O sea que esa nube fue la presencia misma de Dios. ¿Amén? ¿Lo creen? O sea que esto nos devela la comprensión, nos saca el velo, para que desvela no es de que no te deja dormir, sino desvelar de sacar el velo y comprendamos de lo que es la ascensión, que no era un retiro, no era que se retiraba, no era que Yeshua dice, bueno, me jubilo hermano, yo me voy allá con el Padre, me voy de vacaciones. No, era un cambio de dimensión, hacia lo celestial, era un mover hacia lo eterno. O sea, Yeshua no era que estaba dejándolo solo, él sigue trabajando. O él no dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, porque lo que voy a hacer el Padre, yo hago. O sea que él está constantemente intercediendo y nos envía el Espíritu Santo para tener una conexión plena con él. O sea que esta nube es la revelación del misterio que antes estaba oculto, ahora es mostrado en el tiempo. Acá hay un par de secretos en las letras hebreas. Les pido disculpas a los nuevos, que capaz que se aburren, pero si les interesa lo nuevo, así como son nuevos, les interesa lo nuevo, les interesa aprender, porque es bueno aprender, ¿o no? Es bueno conocer cosas nuevas. ¿Qué tal es conocer cosas nuevas que nos edifiquen? La palabra nube, en griego, como fue escrita, es nefelé, pero en hebreo, que es donde tienen más significado las palabras, es anam, ¿sí? Y ahí tenemos la palabra ayin, que es la primera palabra que simboliza el ojo o la visión profunda, lo oculto que se puede ver espiritualmente. Y la letra Nun representa la continuidad, la descendencia de una acción divina. Representa el alma, la neshama, el fluir de la vida desde lo alto. Y la letra Nun final sugiere la consumación, el final de un proceso. O sea, porque todo, como siempre he dicho, todo lo que está en la Escritura, todo nos está revelando algo, todo nos está mostrando algo. No lo leamos literal, sino pidámosle al Espíritu Santo cada vez que leemos la Escritura que podamos sumergirnos en su palabra para encontrar los secretos que están ahí y poder ser edificados con eso. La nube, por lo tanto, no es solo un medio de ocultar, porque dicen que, o sea, lo leemos y nos imaginamos que se fue y una nube lo ocultó, ¿sí? ¿No nos imaginamos eso? O tal vez alguien ha visto alguna serie que se ve Yeshua que va a Jesús, que va subiendo y que hay una nube que lo oculta. ¿Alguien ha visto eso? Sí. O sea que acá vemos que no es solo un medio que oculta, sino es el medio de revelar el misterio. Es el medio de revelar el misterio a través del ciclo divino de la creación. Es la continuidad, es la consumación, ver lo espiritual, recibir la vida continua y llegar a la plenitud. Eso es lo que nos está mostrando Yeshua al ascender en la nube. O sea que la ascensión es el momento de la revelación máxima, donde el Hijo del Hijo regresa al Padre. Él estaba regresando al Padre. O sea, no es que se estaba ocultando, él estaba regresando al Padre, porque él vino del Padre, ¿o no? Jesús el Cristo, Yeshua, vino del Padre y se hizo hombre, ¿sí? Bien. Y ahí él ascendió, porque él no murió. Está bien, murió y a los 3 días resucitó, pero él está vivo.
Decirle al de al lado, che, ¿sabes que Yeshua está vivo? Jesús, no sé cómo lo conocés. ¿Sabes que está vivo? No está en la cruz esa que lo ves, que a lo mejor lleva o lo tenés tatuado ahí a un Jesús crucificado. ¿Vieron que no está crucificado Jesús? Por eso es que nosotros tenemos este símbolo. La cruz está vacía, porque Él ascendió y dejó todos sus dolores, dejó esa corona de espina, dejó todos sus dolores. El verbo ver, que en hebreo es Ra, la letra Resh denota pensamiento y cabeza, o sea, la fuente de la visión. La letra Aleph se asocia con el principio divino. Y la letra G es la revelación de lo oculto, o sea, el revelar lo que está oculto. ¿Qué nos quiere decir cuando está este verbo ver? Ver, en este contexto, no es solo percibir, o sea, no solamente percibir físicamente, sino es un actuar divino que revela como si la visión fuera un despertar espiritual. O sea, acá, ¿qué están haciendo los discípulos? Los discípulos ven y comprenden lo que antes era oculto. Esa palabra ver es justamente que los discípulos están comprendiendo. O sea, que el reino de Dios no es de este mundo, eso es lo que están entendiendo. Están entendiendo lo que tanto le costó entender, porque ellos creían que Yeshua venía a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿En qué consistía? Ellos creían que iban a derrocar a todos los romanos y Él iba a ser el rey. Nosotros tenemos la promesa, ellos ahí recibieron la promesa del Espíritu Santo. El versículo 8 habla de recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Por eso es, hermano, que tanto le molesto diciéndole, busquen la llenura del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh. ¿Cómo es en hebreo Espíritu Santo? Ruach HaKodesh. Y es la revelación viviente justamente de la presencia de Dios en la tierra. La presencia de Dios en la tierra se manifiesta a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea, esto nos actualiza esa revelación, o sea, el Apocalipsis. ¿Saben que Apocalipsis significa revelación, cierto? Eso ya lo hablamos. Las películas que dicen, las películas apocalípticas que hablan de destrucción, bomba, todo eso, no tiene nada que ver con el Apocalipsis que habla la Escritura. Apocalipsis es una palabra griega que traducida al español es revelación. ¿Sí? Apocalipsis, que vos encontrás tu Escritura, es una palabra griega que traducida al español es revelaciones. ¿Qué es lo que es? Revelaciones. Sigo. La letra hebrea Resh, que es con la que empieza Roaz, es clave porque está relacionada con la sabiduría y la iluminación. O sea, el Ruach está relacionado con la sabiduría, la iluminación, lo que se da cuando el Espíritu revela lo que está oculto en el corazón de cada creyente. Por eso, hermanos, tanto los más nuevitos como los más viejos, que no quieren poder, pero el verdadero poder, el poder de tener dominio propio, el verdadero poder de agradarle a Dios en cada cosa que haces. ¿Y para qué? Y porque si vos le agradas al Padre, el Padre ¿qué hace cuando un hijo le agrada? Lo faja. Y entonces, ¿qué querés? ¿Que te siga fajando como te ha fajado hasta ahora? Y no ha sido Él, es consecuencia de nuestro mal caminar cuando recibimos esa reprensión, cuando elegimos el camino errado. Porque por ahí te desvías del camino y Dios te da un despertate y venía el camino que te corresponde, ¿o no? Y a veces es duro el despertate ese. Ese zamarrón a veces te deja mala, ¿o no? La ascensión justamente es la revelación del fin, o sea, en lo que es la mística hebrea, o sea, los misterios hebreos, la ascensión de Yeshua y el futuro regreso del Mesías está relacionado justamente con ese mundo venidero, ese Olam Abba. El Eterno quiere, el Dios eterno quiere que tengamos shalom, quiere que tengamos shalom. Por eso Dios te está llamando en este día.
Dios te está llamando. Te está llamando. Por eso yo los invito a que realmente tomen una decisión. Tomen una decisión. ¿Qué van a hacer de sus vidas? Hay un clamor y una advertencia para hoy. El pasaje describe la ascensión de Yeshua, o sea, un evento que conecta el final de su ministerio terrenal con la inauguración de la misión de los discípulos. O sea, en un sentido justamente apocalíptico, un sentido de revelación, no de películas de Hollywood. Esta ascensión marca, vuelvo a decirle, como le dije en un comienzo, el desvelamiento, o sea, el quitar el velo de la verdadera naturaleza del reino de Dios, que va más allá de lo visible, lo tangible. Establece una relación justamente espiritual con la humanidad. Que el reino de Dios venga a nosotros es que aceptamos el gobierno de Dios. Por eso cuando hacemos el Padre Nuestro, estamos aceptando el gobierno de Dios. ¿Amén? ¿Alguien acepta el gobierno de Dios? En el capítulo 6 le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sus discípulos vieron todo, vieron la muerte, la crucifixión, de la forma que lo trataron, de la forma que quedó su cuerpo, lo vieron resucitado con solamente el tajo en el costado y las perforaciones en su mano, pero no tenía laceración en su rostro, nada. O sea, vieron, pero ellos seguían con, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren qué cabeza dura que eran los discípulos. No podían ver lo espiritual, veían lo material. O sea, no podían ver que Dios era el proveedor, sino que su trabajo, el esfuerzo. Eran unos cabeza dura que, ¿cómo no haber estado nosotros en ese tiempo, cierto? Lo tendríamos más clara. Sarcasmo. O sea, esta pregunta profética, ¿por qué una pregunta profética le hacen los discípulos? No fue solo de los discípulos, hermano, es el eco de la generación final. O sea, hoy en día todos están esperando, los que creen, de que venga Yeshua a traer la shalom, la paz sobre la tierra, y no hacen nada, están quietitos, no mueven, no proclaman, no extienden el reino de Dios. ¿Cómo va a venir Yeshua si no extendes el reino de Dios, si el reino de Dios no es establecido? Hoy estamos en medio de un caos global. Si ustedes ven las noticias, es tremendo. O sea, porque más los jovencitos están ahí metidos en una burbuja de helio. Una burbuja de gas. Helio es gas, ¿cierto? Dentro de un globo de helio. ¿Me entienden a qué me refiero? Y no ven el caos que hay afuera, las guerras, o sea, no ven la corrupción moral que se está manifestando, no ven las caídas de los gobiernos, no ven la biotecnología que está incontrolada, dicen, no ven el control digital que está teniendo la humanidad, no ven que hay una humanidad que clama por justicia, porque nos tienen con vendas, con velos mágicos, o sea, el sistema ha logrado cautivar la mente del ser humano a través de todo lo que es esa tecnología que ya no la puedes controlar. Ya no te podés controlar con un celular en la mano. Ya no te puedes controlar. Sí o sí tenés que abrir tal o cual aplicación o tenés que, no sé, aunque sea para ver el tiempo o ver la hora, pero no te podés controlar. Ya te tiene controlado el sistema. Por eso, hoy, nuestro clamor tiene que ser ello, que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Pero no el reino como lo veían ellos, sino el reino espiritual. La restauración que se espera no es política, no es como esperaban ellos, no es política, es una intervención divina total, como en los días de Noé. Yeshua no respondió con fechas, no dijo la fecha, porque la respuesta está en el despertar espiritual y la misión antes del juicio. La fecha está establecida. ¿Saben quién en base a qué se manejan las fechas? A la reacción del ser humano
de buscar la presencia de Dios para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Dios la sabe, como dice que el Padre solamente lo sabe. Sí, Él sabe, porque Él conoce a su creación. Porque aquel que no dice, o sea, no acepta a Yeshua como su Señor y Salvador, a Jesús el Cristo, no se reconoce como discípulo, no se reconoce como hijo de Dios, es una creación más. Según lo que dice la Escritura, si vos no aceptás a Dios, sos una creación, una criatura. Como un perro, un gato, un árbol, sos una criatura. Con cierta, para colmo, con inteligencia. Y por eso el ser humano es la criatura, sin Dios es la criatura más peligrosa. Porque carga con toda esa inteligencia que al no tener la sabiduría de Dios, al no tener, como dije ahí, el Espíritu Santo, no tenés sabiduría de lo alto, por lo tanto, tus emociones te manejan y haces atrocidades a causa de obedecer tus emociones, porque si tuviera el Espíritu Santo, tendrías sabiduría de lo alto y serías inteligentemente emocional. Hechos 1:9 dice, y fue alzado y una nube lo ocultó de sus ojos. O sea, esto, vuelvo a remarcar, no es una despedida, es justamente una entronización, que lo que es, Yeshua estaba yendo directo al trono. Yeshua fue recibido por esa Shekinah, esa nube de gloria. Fue recibido como un juez celestial que se sentó para esperar, como dice el Salmo 110:1, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La bestia está preparando su trono en la tierra, pero el Mesías ya está entronizado. O sea, la maldad cada vez está más fuerte, esa es la bestia, pero el Mesías ya está entronizado. Todo gobierno humano está desmoronando para que solo el reino de Dios prevalezca. ¿Me pueden leer Hebreos 12, 26 y 28? Hebreos 12, Cuando 20. Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén. Está todo preparado para la venida del Mesías, pero necesitamos activarlo nosotros. Hechos dice, recibiréis poder y me seréis testigo. O sea, este poder en griego es dunamis, dunamis. Es el mismo que resucitó justamente a Yeshua. Ese mismo poder, ese mismo dunamis fue que resucitó a Yeshua de los muertos. No es para entretenerse, sino para resistir justamente al sistema de la bestia. Ese poder que vamos a recibir nosotros, por eso dice que nosotros haríamos mayores cosas que Él, también resucitaríamos muertos. Es ese dunamis. Y no es para jactarnos de cuántos muertos resucitamos, de cuántas sanaciones hicimos, sino de cuánto hicimos para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. O sea, ese poder es para resistir al sistema de la bestia. El poder es para resistir. ¿Cuál es el sistema de la bestia? El que está reinando en este tiempo. Ese poder es para testificar con la vida hasta la muerte, si es necesario, como dice Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 es claro. Sí. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por eso el Espíritu que descendió en Shavuot es el que capacita justamente lo que dice la Escritura, esos 144,000, o sea, despierta a los fieles de las naciones y enciende la rebelión santa contra la oscuridad. Nosotros tenemos que ser revolucionarios. Revolucionarios. ¿Se animan? ¿Sí? ¿Se animan a ser revolucionarios? ¿Por qué? ¿Por qué hacer lo que los otros hacen si sabe que están mal? ¿Por qué no provocar una rebelión? ¿Por qué no sos revolucionario? No, a ver, perdón. Cuando me refiero a rebelión, no quiero
Ser apología. a llevarlo a las peleas, a la guerra. No, ser revolucionario desde lo que Yeshua era revolucionario. Yeshua era revolucionario, ¿o no? Revolucionó todo. Por eso lo mandaron a crucificar, porque él revolucionó todo el sistema. Por eso nosotros tenemos que ser de ese tipo de revolucionario. ¿Qué tal que ese amigo tuyo que vos sabés que va a terminar mal, porque como se da, va a terminar mal? ¿Qué tal si vos sos el revolucionario que en lugar de acompañarlo mientras se droga o mientras se emborracha, lo empezás a sacar? Decirle eso no te conviene, orar por él, decir vení, te estás matando, estás perdiendo la vida, Dios te valora, Dios puso algo grande en vos, o sea, Dios no te creó para que te mueras en la droga o mueras en el alcohol. Dios te creó para algo más. Eso es ser revolucionario. No decir, no, pero como soy amigo lo banco. Es mi amigo, así que lo banco. Eso no es amigo. Si algunos acá han estado en esas situaciones de adicción, ustedes saben que aquellos que lo bancan no son amigos. Amigo es el que te saca de esa situación. Amigo es el que te dice, no, pará, te estás matando solo. No, pará. Dios te pensó para que puedas tener una familia en diseño, para que puedas tener hijos que sean también revolucionarios igual que vos, para que pueda el reino de Dios ser establecido en la tierra. Por eso este es el tiempo de no ceder ante la agenda globalista, porque hay muchos que ceden, o sea, lo ven normal. Hay tantas cosas que la Sagrada Escritura prohíbe, condena, pero como el sistema globalista lo ve normal, lo ven todo normal. ¿O no? ¿O no? A ver, ¿o no ven normal que los novios se acuesten? ¿O no ven normal que ya no se casen? Eso es el sistema globalista. Y no es normal, porque para esto no es normal. Acá dice que tener relaciones fuera del matrimonio es fornicación. Y según en Corintios, donde dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos entrarán al reino de Dios. Pero el sistema dice que es normal. ¿Qué te vas a casar? Ya nadie se casa. Yo le corté a una persona que lleva mi mismo apellido. Cuando le dije que se casó, me dijo, pero ¿por qué lo hace casar? Que salga a probar primero. Y yo hice, uy, se cortó la señal. O sea, ¿por qué no le hablé? Porque llevo 25 años hablándole. Y ya, evidentemente, está condenado. Está para el lago de fuego. Hace ese consejo, pero ¿qué pasa? Todo esto ninguno de sus hijos casados, tienen hijos por todos lados, con otras parejas. O sea, es lo normal, ¿o no? ¿Es normal o no es normal? Es normal. A eso lo ve normal. Pero, no sé, es anormal Juan y Candela. Tan joven, ¿cómo va a permitir que se casen? Pero tiene un niño, ¿y qué tiene? Eso es anormal. Ahora sería normal de que si ahora Juan estuviera con Jacinta y Candela estuviera con, no sé, Lumbercindo y estuviera embarazada de Lumbercindo, eso sería normal. Porque eso es lo que la agenda globalista está marcando en este tiempo. Es normal que le pongan el chip. Ustedes saben que, según la Torá, la mujer es un recipiente. Si no, venga a las lunas nuevas de la pastora. Cuando la pastora enseña eso. Es un recipiente. ¿Recipiente qué quiere decir? Es para que sea llenado, ¿cierto? Y cuando la mujer en ese recipiente entra distintos tipos de líquido, esa mujer es receptáculo de los demonios de cada botella de líquido que llenó ese recipiente. Son receptores, o sea que los demonios, ustedes están haciendo vasijas de demonios.
Y ustedes no son para ser vasija de demonios, ustedes son para dar vida. Ustedes están preparadas para ser llenas, o sea, justamente poder fructificar, tener sus hijos. Pero para la agenda globalista, ¿qué? No es normal, es más normal lo otro, ¿o no? ¿Es o no es? Estoy dando una clase de, bueno, es mejor que la que le dan en la escuela. ¿Sí? Este tiempo tenemos que despertar, hermano, dejen de llevarse por lo que dice el sistema. Es normal, no sé, ustedes saben, estoy en la cámara y para que no me corten, ustedes saben lo que han normalizado. Este es el tiempo donde no debemos amar nuestras vidas más que la verdad. ¿Sabe qué lo que es amar tu vida más que la verdad? Es que sentir placer por placer. O sea, a mí me hace bien y mientras a mí me haga bien, ¿qué me importa lo que diga el pastor? Mientras a mí me haga bien, no sé, ese libro y lo habrá escrito, y vaya a saber quién lo habrá escrito, y lo han escrito hombres. ¿Quién dice que esa es palabra de Dios? ¿Por qué hablan los ridículos? Dicen así. ¿Por qué? Porque están hipnotizadas por la agenda globalista y quieren hacer lo que maneja la agenda globalista, que es el mismo Hasatán, el príncipe de este siglo, quiere. El príncipe de este siglo quiere destruir la humanidad, quiere destruirte. Dios te está llamando a ser columna del reino en medio de este colapso. Te está llamando a despertar. Somos un pequeño remanente. Lo siento por los que han venido nuevos, pero la palabra es la palabra de Dios. Qué bueno, o tal vez terminen dándole gracias a Dios porque nunca le han hablado así, nunca le han mostrado la verdad. Siempre han ido con mentira, siempre han ido con engaño. Hechos 1:11 dice, este Yeshua vendrá tal como lo habéis visto ir. Yeshua vuelve. En el monte de los olivos fue el lugar de oración, fue el lugar de traición, fue el lugar de juicio y fue el lugar de ascensión de Yeshua. Será también el lugar de regreso glorioso, como dice Zacarías 14:4. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que cuando venga Yeshua, ya no vuelve como el cordero, sino vuelve como el león de Judá. Vuelve como aquel que es poderoso. O sea que este no es un versículo poético, es literal. El mundo verá al justo venir a juzgar a vivos y a muertos. Y todo ojo lo va a ver. O sea, y todo poder humano caerá. Qué bueno va a ser que estés del lado de Él y no enfrente siendo juzgado. Estamos en finales de los tiempos. O sea, ya se te hablan de prosperidad, de tener auto. ¿Y para qué? Si estamos en los tiempos finales. No digo que está mal tener un auto, cambiar auto, pero que no sea tu meta, que tu meta sea establecer el reino de Dios en la tierra. Esa tiene que ser tu meta. Lo demás viene por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Pero muchos buscan la añadidura en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia. Vienen las señales, hay señales. ¿Qué señales? Por ejemplo, dice que en las señales actuales son las guerras, rumores de guerra. Y Mateo 24:6 dice, Mateo 24:6. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. ¿Hay rumores de guerras? ¿Hay rumores de guerras? ¿Hay pestes y pandemias? Dice Lucas 21:11, así. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Amén. Hay pestes, hay pandemia, hay control global, hay digitalización o no. O sea, esta famosa, ¿cómo se llama? La Agenda 2030 es eso.
Un control global, o sea, que haya un grupito de personas controlando el mundo. Hay digitalización por medio del cual nos van a controlar, ¿o no? Llega el fin de mes y me aparecen por los lugares que yo he andado transitando usando el Google Maps. Me marca hasta los kilómetros que he hecho. O sea, no hay control, ni qué decir con las tarjetas o con los pagos bancarios. O sea, hay control. Dale. Apocalipsis 13, 16 al 18. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de hombre. Su número es 666. También se apostata contra la fe, dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice, No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el nombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿el nombre de qué? Anarquía. Anarquía. ¿Sabe qué significa anarquía? ¿Alguien sabe qué significa anarquía? ¿Han visto un círculo con una A en el centro? Eso es anarquía. ¿Sabe qué significa anarquía? No, sin gobierno. No Dios, no gobierno. O sea, yo soy el que me gobierno. Yo soy mi propio dueño. Eso es anarquía. Y eso lo moviliza justamente aquel que quiere destruir al ser humano. Crisis climática y terremoto. Y ya me quedan dos más que son testimonios que estamos en los últimos tiempos. ¿Sí? Mateo 24:7 e Isaías, bueno, Isaías no lo vamos a leer. Mateo 24:7. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Se han enterado que están habiendo terremotos. Por ejemplo, en el sur ahora de Chile hubo un terremoto que tenían temor de que hubiese tsunami, que hasta el estrecho de Magallanes habían prohibido que circularan porque había temor a un tsunami. Hay terremotos. Confusión de identidad humana. Génesis 6, 11 al 12 y César buscate Romano 1, 26 al 28. Me perdió Génesis. 11 al 12. Sí, Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios envió toda la corrupción que había en el mundo. Dios observó, toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. tiene. Romanos 1, 26 al 28 dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Escucharon? Confusión de identidad humana. ¿Les suena algo eso? ¿O hace falta que le agregue o se dan cuenta que estoy hablando?
Esos son señales. Los 550 géneros que han aparecido, tiene género para hacer las cortinas, género para el mantel, género para la pollera. Pero si a nosotros nos llaman, ¿cómo es? Arcaico. ¿Arcaico? No, ¿cómo nos llaman? Retrógrados. Ellos son los modernos, pero no se dan cuenta que están directo al lago de fuego. Deseo de un gobierno único, dice Apocalipsis 17:13. Los 10 reyes estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. O sea que todo esto apunta ¿a qué? A que estamos en la generación previa de su regreso. O sea que el reloj profético no está detenido, sigue avanzando y está acelerando, porque se están dando todas las señales. Todo lo que leímos, ustedes piensen si no está ocurriendo. Son todas señales. ¿Y qué van a hacer? ¿Ustedes se creen que tienen la vida por delante? ¿Alguien se cree que tiene toda una vida por delante? Porque yo a muchas personas en mi caminar le he predicado y me dicen, no, pero que ahora no, lo que pasa es que tengo que dejar tantas cosas. No, por ahora no. Es más, una de esas personas, ese por ahora no, le quedó un por nunca más, porque murió. Murió inmerso en sus delitos y pecados. Por lo tanto, ustedes saben lo que dice la Escritura, que aquellos que mueren en delitos y pecados van derecho al lago de fuego, están en condenación. Ni siquiera van a estar en el día del juicio, están condenados directamente. Por eso hay una advertencia profética para este tiempo. Dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice Hechos 1:11. Es una advertencia. O sea que este mensaje es para aquellos que aún esperan sin actuar. ¿Habrá alguno que acá espera sin actuar? Que oran sin transformar nada. Oran todos los días, pero no transforman nada. Que saben, pero no se santifican. Conocen la Escritura, pero no se santifican. Oran sin transformar nada. Y esperan sin actuar. Esa es la advertencia para este tiempo. Hermanos, es tiempo de que nos accionemos. Es tiempo que nos movilicemos. Es tiempo que tomemos en serio esto. Yo sé que si están acá es porque quieren de Dios. Si no, no estarían. Muchos bancándome a mí. Yo sé que quieren de Dios. Pero yo los animo a que despierten. Despierten. Pégale un codazo al que está al lado si se está durmiendo, si le despertaste. A vos te hablan. Despierten. El rey viene. El rey viene. Ya es hora de dejar de mirar pasivamente. Y bueno, viene Dios. ¿Y qué hago? Y no sé, hoy tengo que hacer no sé qué cosa. Un mueble. No sé, hoy tengo que sembrar trigo. Hoy tengo que terminar el trabajo en el campo. No sé qué cosa. Hoy tengo que cargar un camión que se va para Jujuy. No sé. Tengo que seguir poniendo pestaña postiza, no sé. No sé a qué te dedicas, pero no digo que dejes de hacer tu trabajo, pero que no sea tu meta. No sigas esperando sin actuar. Es tiempo de movilizarte, es tiempo de moverte, es tiempo... Dios te está llamando a que despierte, porque la hora final se está acercando. El Mesías regresa por su novia preparada, no por una iglesia adormecida, no por alguien que está esperando a ver qué hace el otro. A ver qué va a hacer no, pero y siempre, viste, hay personas que están esperando que el otro haga. En la casa, a ver quién va a poner la mesa. Y te quedas en el baño esperando a ver si alguien puso la mesa. Y salí y nadie la ha puesto. Y así también acá, a ver, no sé, y no, sí, mira, el cartel aquí, el plan pesca está todo torcido. Y sí lo veo que está torcido. Pero alguien, no sé, Fabián lo tendría que arreglar. Hay un foco quemado. Y sí, pero capaz que Fabián un día lo cambie, esperando que el otro haga.
siempre esperando que el otro haga. Pero Dios te está diciendo, movete, deja de estar metido en tu gran mundo de problemas que es ni un granito de arena. Y vas a estar ahí en ese gran mundo de problemas y nunca vas a poder ver los milagros de Dios moverse a tu favor. El Mesías regresa pronto, hermano. Maranata, dice. Cristo viene pronto. Por eso hoy es el día. A todos. Después de los que están acá presentes no van a poder decir, nadie me habló cuando llegue el día del juicio. Hoy es el tiempo de hacer una teshuvá radical, un arrepentimiento radical. Decir, no, quiero realmente volver a la fuente, que es el Dios eterno. Es un tiempo de santificación total, y santificación no quiere decir de que no vas a pecar, pero cada vez que peques te arrepientes y ya no sigues cometiendo el mismo pecado. Es un tiempo ya de obediencia, sin dilatar más. Ese es el tiempo de obedecer. No mañana. No, mañana empiezo con el conteo de los Mercedes. Están terminando los días. Ya no queda un mañana. Eso tómenlo de ejemplo. Es un tiempo de despertar espiritual. ¿Estás dormido? ¿Estás en un letargo? Es tiempo justamente de reavivar ese fuego de Dios en cada uno de nosotros. Por eso el Señor hoy te está diciendo, levántate, levanta tu cabeza, tu redención se acerca, hermano. Levanta tu cabeza, porque tu redención se acerca. Por eso lo que nos dice acá Hechos 1, del 1 al 11, no es simplemente un prólogo histórico. Es una llave escatológica. Escatológico quiere decir lo que está por venir. Es una llave de lo que está por venir. Es justamente la ascensión de Yeshua marcó el inicio del último capítulo del plan de Dios. Estamos en el último capítulo, ya no hay más. Por más que estemos estudiando las parashot, todo eso, pero estamos en el último capítulo. Ya no hay más. Todo lo que viene después, Pentecostés, o sea, la predicación, la persuasión, todo lo que viene después en Hechos, la diáspora, las guerras, es el desarrollo justamente de la narrativa final. Por eso, hermanos, les hablo a los que se sienten creación de Dios, pero quieren ser sus hijos. Hoy es tu día. Si estás acá porque sos parte de esa generación y debes elegir, simple, debes elegir ser testigo o ser víctima. Hay muchos que se victimizan, siempre se hacen los víctimas, pobre, que todo contra él, todo contra Juan. Había una película o una serie, creo así. Todo contra Juan. Todo, y no porque mi mamá, y porque el pastor, y porque mi papá, y porque siempre víctimas. No, es hora de ser testigo. ¿Pertenecerás al reino eterno o a este sistema pasajero? Es la opción. ¿Te esconderás o proclamarás el retorno del Mesías? Apocalipsis 22:20 dice, el que testifique estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. Y acá, déjenme un segundito, chicos, que acá donde dice, ciertamente vengo en breve, Yeshua termina la bendita instrucción de Dios, la Sagrada Escritura, termina en el 21, pero en el 20 termina con esto que dice, pronto vengo. ¿Sabe lo que significa? Vengo en breve. Esa palabra, en breve, en griego es tajú, ¿y sabe lo que significa? Deprisa. Y también dice, súbitamente. O sea, Él en cualquier momento viene. No está diciendo, ya vengo, sino vengo en la forma que ni te esperás. Cuando menos te lo espere, ahí vengo. Es como la muerte. O sea, los que han muerto no se lo esperaban. A no ser, que hayan estado con un cáncer terminal. Ni ahí se lo esperaban, porque siempre tenían la esperanza de un día más. La llegada de Yeshua es así. Cuando menos te lo esperes, Él viene. ¿Y qué vas a hacer? Ahí ya no vas a tener tiempo, porque ahí empieza el crujir de dientes.
Dice, no, pero yo voy a estar con mi novio, voy a seguir con mi novia, voy a seguir con mi amante. No. Ahí, es más, va a haber tal confusión que se van a matar inclusive aquellos que se consideraban amantes o que se amaban o que se la jugaban uno por el otro. Porque va a haber confusión, va a haber caos en la tierra. Así que no es para darle miedo, sino para que se activen como hijos de Dios. Yo los animo a que todo esto que han escuchado lleguen a sus casas y lo mediten. Aquellos que han entendido la palabra y quieren realmente no ser espectadores, sino ser, no ser espectadores pasivos, sino ser testigos de la transformación, que se pongan de pie. Se pongan de pie, así oramos. Aquellos que ya se han cansado de la rutina, se han cansado de siempre lo mismo, que a la larga, hermanos, la rutina cansa. La rutina cansa. Si no está Dios en el medio, la rutina cansa. Bendito eres, Dios eterno. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu revelación, Señor. Te doy gracias porque nos haces ver con otros ojos la bendita instrucción que nos ha dado. Gracias por ese Espíritu Santo, aquel que nos guía y nos saca todo velo y nos permite ver realmente tu palabra como tú la pensaste para nosotros. Señor, yo te doy gracias por cada uno de estos que están presentes, porque así como le decía a ellos, si están acá es porque quieren de ti. Por eso, Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo llenando, Señor, desde el más joven al más grande, que le traiga shalom, Señor, que sientan que tú eres ese Dios de amor, que sientan que tú eres el que puede darle ese abrazo que nunca tuvieron, porque hay muchos que están acá que sé que han sido dañados por paternidad, por madre, que nunca sintieron ese abrazo, nunca sintieron esa palabra de amor. Señor, hazles sentir que tú eres ese Padre que siempre soñaron, que tú eres ese Dios eterno que pensó en ellos antes que tuviesen en el vientre de su madre. Y tú no los pensaste para estar en escasez, para estar en miseria, para estar en pecado. Tú lo pensaste para que tuvieran vida y vida en abundancia. Señor, te doy gracias porque sé que este es un tiempo nuevo para este remanente. Y te pido que sea tu Espíritu Santo activándolo para que en estas semanas salgan a las calles justamente a proclamar de las buenas nuevas, a ser revolucionarios, a aquellos que muchas veces callaron viéndolo cómo se consumían en el pecado, que esta semana puedan ser luz para esas personas. Que lleven luz, Señor, donde hay oscuridad, que puedan ser portadores de tu luz. Señor, que tu Espíritu Santo sea en ellos para que derrame esa sabiduría de lo alto, para que puedan ser inteligentemente emocional y puedan tener dominio propio, para que ya no se dejen traicionar por sus emociones, que no se dejen traicionar, Señor, por sus deseos, sino que se manejen de acuerdo a tu voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta. Te doy gracias, bendito Rey, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén.